Un mensaje de Dios para su vida. La palabra del Señor en esta mañana se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 32. Vamos a dar lectura a algunos versículos desde el verso 9 en adelante, que dice: de esta manera, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios: ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? ¿No os engaña Ezequías para entregaros a la muerte por hambre y sed, como dice: Jehová nuestro Dios nos librará de manos del rey de Asiria? ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: solo delante de este altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso? ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra de mis manos? ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres que pudiera salvar a su pueblo de mi mano? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Ahora, pues, no os engañe Ezequías, ni os persuada de modo, ni le creáis, que ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mi padre. Cuanto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Amén. Bendito Dios y Padre, clamamos a ti en esta hora para que tú pongas la unción, la dirección, y tu Espíritu Santo sea el que hable a través de tu palabra. Elimíname a mí, Señor. Saca todo lo que sea humano, toda idea humana. Más bien, habla tú en esta mañana a cada hijo tuyo, a cada hermano, a cada amigo que nos sintoniza. Padre, por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Sea bendito el nombre del Señor. Hemos dado lectura a un pasaje, amado, hermosísimo, donde vemos acá de qué manera un hombre se enfrenta a los escuadrones divinos. Este hombre, arrogante por sus dichos, por su forma de expresar, se llamaba Sennacherib. Era rey de Asiria. Asiria era el imperio cuya capital era Nínive. Situémonos un poquito en la historia para entender algunas cosas que son importantes comprender. Y en el año 701 a.C. aproximadamente, este hombre llamado Sennacherib arrasó con imperios tras imperios, con reinos tras reinos. Antes de ir y enfrentarse al reinado de Judá, ya tenía 10 reinos arrasados. No se resistió ante él ni Babilonia, y miró en menos al imperio egipcio por el solo hecho de la lejanía. Se le dio a llamar a Sennacherib, se le dio a llamar el rey del mundo, el rey de los reyes, el hombre que subyugaba y que tenía el poderío en ese entonces. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando al hombre le va bien, cuando el hombre tiene éxito, muchas veces ese éxito lo envanece, muchas veces esas situaciones que son positivas en la vida del ser humano, muchas veces lo sacan de su realidad, lo sacan de su contexto, y se atreve a hacer cosas que nunca debió haber hecho. No sé si en alguna ocasión a alguno de nosotros nos habrá acontecido aquello. Cuando estuvimos en una condición, tal vez, no voy a decir de pobreza ni miseria, pero cuando estuvimos en una condición diferente a la que Dios nos tiene ahora, porque estuvimos en una condición distinta. Nuestra vida era distinta, amado, era diferente. Respetábamos, mirábamos a la cara,
no por sobre el hombro. No nos creíamos superiores a nadie, al contrario, éramos iguales. Y es más, muchas veces miramos a todos los demás como superiores a nosotros. Pero cuando las cosas nos cambian, cuando las cosas suben, cuando nuestras posibilidades suben, cuando nuestra economía sube, también sube nuestro ego. Y lamentablemente muchas veces vamos más allá de lo que debemos ir. Y a las personas las tratamos mal. A las personas las tratamos con menosprecio. Las situaciones no las analizamos con los pies sobre la tierra, porque hay posibilidades, porque podemos suplir esos problemas, esas dificultades, sean económicas o de otro índole, con facilidad, porque nuestra vida ha cambiado. Yo no digo que la situación de Sennacherib haya sido así, porque él recibió como legado un imperio de sus padres. Sennacherib recibió ese imperio que su padre le legó, y su padre había sido tan cruel y sanguinario como su hijo, arrasando y destruyendo. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros miramos este pasaje, y yo les explicaba recién que el imperio asirio tenía como capital la ciudad de Nínive, y usted que es cristiano, que conoce la palabra del Señor, sabe que un día Dios mandó a un profeta llamado Jonás para predicar en contra de Nínive, diciéndole que de aquí a un tiempo breve Nínive sería destruida. Y Jonás, que sabía del amor y de la misericordia del Señor, y que conocía que los hombres, cuando tienen esa sentencia, muchas veces se humillan delante de Dios, Dios podía hacerles bien a Nínive en vez de ir a Nínive. Conocedor de la historia, sabedor de lo que había hecho el padre de Sennacherib y Sennacherib mismo al pueblo de Dios, él sabía lo que acontecía, y hoy día tenía que ir a predicar y hacerle bien al enemigo. Entonces muchas veces nos pasa a nosotros también. Dios nos dice que debemos amar aún a nuestros enemigos y orar por ellos, pero ¿es fácil, amado? ¿Es fácil eso? ¿Es fácil hacer eso? Cuando a veces en nuestras vidas nos asalta el personalismo, cuando nosotros no somos hechos todos de una misma manera, hay caracteres y caracteres, y sabe, muchas veces cuando nos han hecho mal, el carácter humano no doblegado muchas veces quiere hacer el doble del mal que recibió. No digo que esta sea la situación de Jonás, pero Jonás, en vez de ir a Nínive, partió para Tarsis y se desentendió de la situación pensando que Dios se olvidaría del mandato. Este es un mensaje para otra ocasión. Desobedeciendo a la voz de Dios, se fue a otro puerto, pero en medio del mar Dios provocó lo que usted conoce y tuvo que ir a dar al vientre del pez. El pez lo vomitó, ¿dónde? En el lugar donde él tenía que ir a predicar, y tuvo que hacer su trabajo a desgano. ¿Por qué? Porque estaba haciéndole un bien al pueblo que le había hecho mal, a su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Un día vamos a predicar, vamos a hablar de aquello. Hoy día vamos a hablar de Sennacherib y su enfrentamiento con el pueblo de Dios. 10 reinados subyugados, 10 reinados arrasados. Arrasado incluso un reinado inmenso. Y ahora había subido a tan alto grado ese egoísmo de Sennacherib, la altivez, la arrogancia, que no tuvo temor de irse en contra del Dios verdadero, que él lógicamente no conocía. Pero todos los pueblos anteriormente arrasados por él tenían sus dioses, y cuando vieron ese ejército inmenso, tremendo, que poblaba, que llenaba la tierra, que parecía, amado, peste de langostas sobre la tierra, no les quedó otra cosa que, porque su armamento, porque su preparación, porque sus soldados, porque su poder bélico no alcanzaba para hacer frente, tuvieron que recurrir a sus dioses.
pero ninguno de esos dioses le salvó. Ninguno de esos dioses le prestó ayuda. La misma palabra del Señor nos dice acá, porque son dioses hechos por mano humana. Porque son dioses creados, no creador. Son dioses que los hombres fabrican y ellos recurrieron a esos dioses fabricados. Por tanto, no tuvieron poder para ayudar a esos pueblos. Bendito sea el amor del Señor. ¿Me está entendiendo? Ahora bien, Senaquerib ahora va y se enfrenta al rey Ezequías, que era el rey ahí en Judá. Ezequías, el que usted conoce, Ezequías, el que tuvo un comportamiento digno, el que hizo lo recto delante del Señor, el que temía a Dios y obedecía a Dios. Ezequías, el hombre que gracias a su porte digno de hijo de Dios y obediente a Dios, cuando llegó el momento de partir del escenario a esta tierra, él lloró, clamó a Dios y Dios le agregó 15 años de vida. Bendito sea el nombre del Señor. Vale la pena, hijito lindo, vale la pena portarnos bien, vale la pena hacer las cosas como a Dios le place, vale la pena tener un comportamiento adecuado, vale la pena no solamente llamarnos hijos de Dios, sino también serlo y parecerlo. Bendito sea el amor del Señor. Y Ezequías tuvo esa cualidad, esa capacidad. Y en ese espacio, en ese tiempo, cuando él amaba a Dios, cuando él temía a Dios, cuando el único recurso para él era Dios, Jehová de los ejércitos, viene Senaquerib y lo enfrenta. Y mira las palabras arrogantes que dice Senaquerib a Ezequías. ¿En qué confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? No os engañe Ezequías para entregaros a la muerte por hambre y sed, y que dice Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. Otra expresión arrogante. ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? Escucha esto. ¿Pudieron los dioses de las naciones de esta tierra librar su tierra de mis manos? ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres que pudiera salvar a su pueblo de mis manos? Qué arrogancia, qué altivez. Y eso se lo decía a Ezequías, pero Ezequías era siervo de Dios, y cuando alguno se levanta contra un siervo de Dios como lo era Ezequías, ya no estaba hablando en contra de Ezequías, sino estaba hablando en contra del Dios de Ezequías. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos gran respaldo, amado, ¿eh? Tenemos gran bendición de parte del Señor cuando nosotros servimos a Dios, cuando amamos a Dios, cuando somos parte del pueblo cristiano del Señor. Cuando alguno nos hace daño, toca la niña de los ojos de mi Dios. Cuando alguno osa enfrentarse a ti como pueblo de Dios por culpa de las cosas sagradas del Señor, cuando sufrimos penalidades como malhechor, diciendo cosas en contra de nosotros, mintiendo, somos bienaventurados. Pero Dios es nuestra defensa, Dios es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él está con nosotros y va delante de nosotros como poderoso gigante. Así lo dice la palabra del Señor, como poderoso gigante. Bendito sea el amor del Señor. Y Senaquerib no miró aquellas cosas. No se reprimió de decir este tremendo insulto, diciendo: si las otras naciones no fueron salvadas por sus dioses, Jehová a ustedes tampoco los salvará. No los salvará de mi mano. Bendito sea el nombre del Señor. Ezequías, el rey, tenía un consultor ideal que se llamaba Isaías. Consultó a Isaías. ¿Y qué le dice Isaías? De esta manera le habla. Lo tenemos ahí en Segunda de Reyes. Dice: cuando los siervos del rey Ezequías llegaron a ver a Isaías, éste le respondió: así diréis a vuestro señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales han blasfemado contra mí los siervos del rey de Asiria.
Mira, voy a poner en él un espíritu, oirá un rumor, se volverá a su tierra y allí le haré caer a espada. Bendito sea el nombre del Señor. La mayoría de nosotros, los hijos de Dios, conocemos la historia, sabemos lo que aconteció, sabemos de qué manera Dios les entregó victoria. Pero el temor del hombre muchas veces le hace cometer errores. El miedo nos hace fallar. Y Ezequías tenía temor, tal vez no solo por su persona, sino por un pueblo que estaba bajo su arbitrio, bajo su dominio. Era el rey y tenía que velar por todos. Entonces cuando Sennacherib pidió, él quiso comprar esa paz, quiso comprar esa tranquilidad y sacó de los tesoros del templo, sacó de los tesoros de la ciudad y mandó cantidad de oros. Había construido, había hecho las puertas de oro de la casa del Señor, destapó aquello y mandó ese oro a Sennacherib. Pero cuando en el corazón de un hombre hay maldad, amado, no se le compra con un poco de dinero. No, continúa el mal, continúa la situación adversa. Y no fue comprado con ese poco de oro. Por tanto, volvió al ataque. Volvió con el interés de poder subyugar al pueblo, de poder apresarlo. El aborrecimiento. Yo creo, amado, que usted entiende en esta hora. Somos pueblo de Dios y tenemos un enemigo permanente, no solamente enemigo suyo personal, sino enemigo de la obra de Dios, enemigo de la iglesia, enemigo de Jesucristo el Señor. Y usted entiende que el Sennacherib de ese tiempo, hoy día es el Sennacherib de nuestro tiempo, el enemigo del alma, Satanás el diablo, que hace las cosas con saña, que hace las cosas con violencia y amado, de manera que pueda ser destructivo, lo más destructivo posible. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora para nosotros tendremos los mismos temores, habrán situaciones que nos provoquen esos miedos. Habrán situaciones en las cuales el único que nos pueda salvar, el único que pueda, a donde podamos nosotros recurrir, es la mano poderosa de nuestro Dios, que no se ha apartado de nosotros ni nos ha dejado solos en ningún instante. Ezequías e Isaías oraron a Dios y Dios les dio palabra y les dijo que pondría un garfio en la nariz de este rey Sennacherib y lo llevaría de vuelta a su tierra. Amado, andaba con un ejército de 185.000 soldados. 185.000 soldados. Y cuando se habían preparado para sitiar, para atacar la ciudad, la palabra de Dios dice que el ángel de Jehová durante la noche arrasó con los 185.000 soldados. Y cuando Sennacherib se levanta al día siguiente y sale al campo, el campo estaba plagado de muertos. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios le había dicho que no se preocuparan porque la batalla era de él. Habían ofendido no a Ezequías, habían ofendido no al pueblo de Judá, sino al Dios eterno, al Dios verdadero. Contra él se había ido Sennacherib y Dios, amado, hizo lo que tenía que hacer. Destruyó este pueblo y al verse solo, Sennacherib dice que avergonzado, solo, volvió a su tierra. Y llegó allá, a su tierra, llegó a Nínive, y cuando se entró al templo, dice la palabra de Dios que sus hijos, 2 de ellos, le dieron muerte dentro del mismo lugar de adoración de un Dios pagano. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, Dios te bendiga a ti. Dios bendiga nuestras vidas. Dios bendiga nuestros corazones. Dios bendiga nuestras almas para que podamos confiar plenamente en ese Dios todopoderoso, en ese Dios glorioso, en ese Dios que todo lo puede y que hace defensa ante tus situaciones adversas. Amado,
no estás solo. No estás solo. ¿Cuál es tu lucha? Como decías al comienzo del programa, ¿cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus temores? No estás solo, no estás solo. Dios va contigo y va adelante como un poderoso gigante abriendo campo para que tú pases como pasó el pueblo de Israel en seco por el Mar Rojo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones en esta mañana. Dios bendiga este pensamiento de la palabra del Señor contra toda altivez, contra toda arrogancia de los que van en contra del pueblo de Dios. Amado, ese espíritu de Sennacherib arrogante, impulsivo, atrevido contra las cosas divinas no se ha terminado, permanece hasta el día de hoy. Y muchos Sennacherib hay por ahí tratando de destruir la obra de Dios. Pero Dios hace defensa de los suyos. Ten confianza. Ten confianza. Bendito sea el nombre del Señor. Dios guarde tu vida, amado. ¿Necesitas fortaleza? ¿Necesitas ser fortalecido en los momentos difíciles? ¿Necesitas la fortaleza del Señor? Clama a Dios y pídele. Dame fortaleza, Señor. Esta es la palabra de nuestro Dios.